Comenta el video, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, esperamos tus comentarios. Nadie regresa del bosque cuando el viento trae su llanto, y Tomás pronto descubriría por qué. La noche descendió rápidamente sobre las laderas de los volcanes, como una manta oscura que tragaba todo a su paso. El aire, usualmente fresco y ligero, se tornó denso, casi opresivo. Los aldeanos, que vivían en las faldas de las montañas, se refugiaron en sus casas sin decir palabra, como si el simple acto de hablar pudiera invocar algo aún peor que la oscuridad que ya los rodeaba. Sus rostros reflejaban un temor ancestral, uno que había sido transmitido de generación en generación, y que nada podía erradicar. En noches como aquella, los aullidos lejanos y los susurros extraños se convertían en presagios de lo peor. Tomás, el joven guía de montaña, no compartía las supersticiones de los demás. Había recorrido esos mismos senderos tantas veces que conocía cada roca, cada árbol, cada rincón del bosque como la palma de su mano. Para él, esas historias de seres oscuros y monstruos de la montaña no eran más que cuentos para asustar a los niños. Se había reído de ellas siempre, considerándolas producto de mentes débiles y supersticiosas. Nada podría hacerle temer. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Mientras subía por el empinado sendero que lo llevaba hacia el corazón del bosque, la atmósfera se tornaba más pesada, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo que no podía nombrar. El viento, usualmente juguetón y fresco, se había detenido por completo. Un silencio absoluto lo rodeaba, y el sonido de sus propios pasos parecía resonar de forma extraña, como si el bosque estuviera absorbiendo el ruido. El mundo entero parecía contener la respiración. A medida que avanzaba, la oscuridad se cerraba a su alrededor, dándole una sensación creciente de que algo lo observaba. Las sombras entre los árboles se alargaban, distorsionándose como si tuvieran vida propia. Cada vez que sus ojos se deslizaban por los troncos y las ramas, algo parecía moverse fuera de su campo de visión. El viento, que en algún momento fue cálido, ahora traía consigo un chillido extraño, una vibración que parecía emanar del mismo suelo. Entonces, lo escuchó. Un lamento suave, casi inaudible, pero suficientemente claro para que su atención fuera arrastrada hacia él. Al principio, pensó que se trataba de algún animal nocturno, tal vez un búho o una criatura menor, pero el sonido fue creciendo en intensidad y tonalidad, transformándose en algo mucho más humano. Era un lamento bajo, como si alguien estuviera sufriendo en lo profundo del bosque. El sonido era tan desgarrador que, por un momento, Tomás se detuvo, su cuerpo tenso, escuchando en silencio. ¿Quién está ahí?, gritó al aire, sintiendo el vacío y la quietud de la respuesta. El sonido cesó de inmediato. Tomás no podía evitar preguntarse si había sido solo su imaginación. En esos momentos de soledad, a veces el miedo transformaba los ruidos más comunes en algo inconfundible y aterrador. Pero al quedarse allí, esperando, el silencio volvió a rodearlo con tal presión que su piel se erizó. Fue entonces cuando algo se movió entre los árboles. Una sombra, fugaz y distorsionada, cruzó su campo de visión a gran velocidad. Sus ojos se agrandaron al instante. No podía comprender lo que acababa de ver, ni cómo había sucedido, pero la sensación de vulnerabilidad lo golpeó con fuerza. Miró alrededor, en busca de algo que pudiera explicar lo que había experimentado, pero el bosque estaba completamente quieto. La oscuridad parecía haberse tragado todo rastro de vida. El lamento regresó, esta vez más cerca, como si el ser que lo emitía estuviera a solo unos pasos de él. Tomás contuvo la respiración, los ojos buscando frenéticamente en la oscuridad. Pero no había nada, solo más sombra y silencio. El viento sopló de nuevo, y el lamento se convirtió en un rugido, bajo y profundo, que parecía provenir del mismo centro de la tierra. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que algo lo estaba observando. El aire se tornó espeso, como si una presencia invisible lo estuviera presionando hacia adelante, obligándolo a adentrarse aún más en las profundidades del bosque. El miedo, algo que siempre había considerado una debilidad, lo estaba comenzando a envolver. De repente, en el borde del claro, lo vio. Al principio, solo fue una figura borrosa, casi fusionada con las sombras. Pero al fijar más la vista, pudo distinguir una silueta femenina, alta y delgada, pero con una presencia tan poderosa que parecía desafiar la misma oscuridad.
La figura se acercó lentamente, sus ojos brillaban con una intensidad tan antinatural que Tomás sintió una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso a su alrededor. El miedo se apoderó de él, pero sus piernas no respondían. Quiso moverse, retroceder, correr, pero algo lo mantenía fijo en el lugar. El viento volvió a soplar, con una fuerza descomunal, y el lamento se transformó en un rugido ensordecedor. Tomás intentó gritar, pero su voz no salió. Algo, una fuerza invisible, lo aplastaba, lo mantenía en su lugar. La figura se acercó aún más, y Tomás pudo ver más detalles. El rostro era humano, pero deformado por una monstruosidad que no podía describir. Sus ojos eran como los de una bestia, brillando en la oscuridad, y sus manos se terminaban en garras largas y afiladas. Las piernas de la figura, cubiertas de pelaje negro, eran como las de un animal salvaje, poderosas y rápidas. Tomás intentó dar un paso atrás, pero el suelo parecía haberse vuelto pegajoso, como si la tierra misma lo estuviera absorbiendo. La sombra de la criatura creció aún más, envolviéndolo en su presencia. Ya no había escapatoria. El lamento se transformó en un grito desgarrador, pero esta vez no era humano. No era un grito de dolor, sino de triunfo. El amanecer llegó lentamente, pero la luz no trajo consuelo. En la aldea, el sol emergía tímidamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos, pero su calidez no alcanzaba a disipar el frío que había dejado la noche anterior. Martín, hermano mayor de Tomás, despertó con el estómago en un nudo. Había escuchado los susurros y murmullos entre los aldeanos sobre la desaparición de su hermano, pero su dolor era algo más profundo, como una premonición que se había instalado en su pecho desde la última vez que vio a Tomás partir hacia las montañas. La tensión en el aire era palpable. Nadie se atrevió a salir a buscarlo. La oscuridad de la noche había dejado una huella indeleble en la aldea, y el viento que había soplado en esa madrugada parecía llevar consigo algo más que un simple frío. Era una sensación de desolación, como si la propia tierra hubiera tragado a su hermano. Nadie se atrevía a mencionar la palabra loba, pero todos pensaban en ella. Martín sabía que tenía que hacer algo. Tomás nunca volvía tarde, y mucho menos desaparecía sin dejar rastro. El bosque, la montaña, todo aquello era familiar para él. Pero lo que había ocurrido la noche anterior, el viento extraño, el lamento, las historias contadas en voz baja, todo se mezclaba en su mente creando un torbellino de inquietud que no podía sacudirse. La desaparición de Tomás no podía ser casual. Tomás no es de los que se pierden, murmuró Martín para sí mismo, aferrándose a esa pequeña verdad como si fuera un ancla en medio de la tormenta. Sabía que, si algo había ocurrido, él era el único capaz de entender lo que había sucedido. La montaña no era solo territorio de leyendas, sino de hombres de carne y hueso. Y Tomás, aunque joven, era uno de esos hombres que había nacido para desafiarla. Armado con su machete, una linterna y una determinación férrea, Martín emprendió el camino hacia el bosque, siguiendo el mismo sendero que su hermano había tomado la noche anterior. El aire estaba más frío que de costumbre, y la niebla que cubría el valle parecía moverse a su alrededor, como si intentara absorberlo, envolverlo. Cada paso que daba sobre el suelo húmedo parecía más pesado que el anterior, como si la tierra misma le estuviera advirtiendo que no continuara. A medida que se adentraba más en el bosque, la vegetación se volvía más espesa, los árboles más altos y las sombras más profundas. Martín sentía que cada crujido bajo sus pies era un eco distante, un recordatorio de que algo lo acechaba. El viento, que antes había estado muerto, comenzó a susurrar de nuevo, pero esta vez susurros extraños, como si el mismo bosque tuviera algo que decirle. La presión en su pecho aumentaba con cada paso, pero no podía detenerse. Debía encontrar a Tomás, aunque el miedo comenzara a apoderarse de él. Recordó las historias que le había contado su madre en su infancia, esas que le hablaban de criaturas mitológicas que vagaban por las montañas en busca de aquellos que se aventuraban demasiado lejos. La loba de los volcanes. Nadie la había visto nunca, pero todos sabían de ella. Era una criatura mitad mujer, mitad bestia, que surgía de la oscuridad para llevarse a los incautos. En las noches más oscuras, cuando el viento traía su llanto, la loba despertaba. Martín nunca había creído en esas historias, pero algo en el aire le decía que aquella noche sería diferente. A lo lejos, vio el primer signo de algo extraño.
Un par de ojos amarillos brillaron entre los árboles, reflejando la tenue luz de la linterna. Martín parpadeó, pero cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Algo no estaba bien. El aire estaba más pesado, más denso, como si el bosque mismo lo estuviera vigilando. Y, sin embargo, no podía dar marcha atrás. Tomás lo necesitaba. El susurro regresó, más fuerte esta vez. Era una voz profunda y envolvente, un murmullo que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Martín se detuvo, los ojos buscando en todas direcciones. La voz, seductora y persuasiva, parecía llamarlo, como si supiera sus miedos más profundos y se alimentara de ellos. El instinto le decía que no debía seguir, pero su hermano estaba allá afuera, perdido en la oscuridad, y él era el único que podía encontrarlo. Sin pensarlo más, Martín siguió el sonido, adentrándose más en el bosque. A medida que avanzaba, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si los estuvieran guiando hacia algo que no podía ver. La niebla se había vuelto espesa, y la visibilidad era casi nula. Sin embargo, algo brillaba en la distancia. Un resplandor amarillo, como un fuego lejano. Martín aceleró el paso, su machete en mano, la linterna iluminando el camino. La figura a lo lejos parecía moverse, acercándose a él, pero al mismo tiempo, el resplandor se mantenía distante, como una ilusión. A medida que se acercaba, la figura se definió. Era alta, mucho más grande que cualquier ser humano. Su presencia era imponente, casi monstruosa. Al principio, Martín pensó que era un árbol o una sombra, pero a medida que avanzaba, la figura se hizo más clara. Era la loba, una mezcla de mujer y bestia, con ojos amarillos que brillaban con una intensidad aterradora. La criatura no se movía, solo lo observaba, como si estuviera esperando que él diera el siguiente paso. Martín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que no podía retroceder. El aire a su alrededor se volvió más frío y pesado, y las sombras parecían alargarse aún más, envolviéndolo. La loba no hizo ningún movimiento, pero algo en su mirada lo mantenía cautivo, inmóvil. Un grito de desesperación y terror se formó en su garganta, pero no pudo emitirlo. La sombra de la criatura creció, extendiéndose más allá de su campo de visión. Martín continuó avanzando por el oscuro bosque, con la linterna temblorosa en su mano. El resplandor amarillo a lo lejos lo atraía como un faro en medio de la oscuridad, y a cada paso que daba, la atmósfera se volvía más densa, más opresiva. El aire estaba impregnado con la humedad de la neblina, y el sonido de sus propios pasos era lo único que rompía el silencio profundo que lo rodeaba. Los árboles parecían alargarse y encogerse a su alrededor, formando figuras extrañas que cambiaban con la luz de la linterna. Martín sentía que algo lo acechaba. A medida que se acercaba al resplandor, sus pensamientos se volvían más oscuros, como si la propia naturaleza lo estuviera absorbiendo. El murmullo que había escuchado antes regresó, esta vez más fuerte y envolvente. No podía entender lo que decía, pero la voz parecía llamarlo, susurrándole al oído con promesas que no podía descifrar. La figura frente a él se hizo más clara. Era alta y oscura, con una presencia que parecía desafiar la realidad misma. Martín no podía apartar la vista, pero un profundo sentimiento de inquietud se apoderó de su ser. No era la figura que había imaginado encontrar, no era humana, pero tampoco completamente inhumana. Había algo en su postura, en su mirada, que lo mantenía cautivo. ¿Quién eres?, Martín preguntó, casi sin darse cuenta. Su voz salió baja, como si temiera que, al decirlo en voz alta, la criatura frente a él pudiera responder de una manera que no podría controlar. La figura no respondió, pero su presencia se intensificó. Martín notó que la figura se movía, pero de manera fluida, como si no fuera una persona o un animal, sino algo que se deslizaba entre ambos mundos. Los ojos de la figura brillaban con un destello amarillo, pero lo que más le perturbaba era la sensación de que los ojos no solo lo observaban, sino que también lo estaban evaluando. Una oleada de frío lo invadió. Martín sintió cómo su cuerpo reaccionaba ante el peligro inminente, pero no podía moverse. Era como si el aire alrededor de él lo estuviera sosteniendo, inmovilizándolo. Algo dentro de él le decía que debía retroceder, que esa presencia no pertenecía a este mundo. Pero sus pies no respondían. La criatura dio un paso hacia él.
Su figura se alargó en la penumbra, como si estuviera creciendo, volviéndose más grande con cada movimiento. Martín, a pesar del miedo que lo paralizaba, intentó dar un paso atrás. Sin embargo, el suelo bajo sus pies parecía desmoronarse, y la niebla se espesaba aún más, haciendo que el camino hacia atrás se volviera incierto. Tomás, murmuró, sabiendo que la criatura había tenido algo que ver con la desaparición de su hermano. En ese momento, entendió que lo que había estado buscando no era solo a Tomás, sino la verdad detrás de la leyenda, algo más antiguo y más peligroso de lo que podría haber imaginado. De repente, la figura se movió rápidamente, pero no de una manera natural. Su cuerpo se estiró, se deformó, y en un parpadeo, estuvo justo frente a él. Martín levantó la linterna en un intento de defenderse, pero en el instante en que lo hizo, la luz pareció desvanecerse, como si la propia criatura estuviera absorbiéndola. Martín sintió un nudo en el estómago. El miedo lo envolvía, y sin poder evitarlo, retrocedió un paso, luego otro. La criatura observó sus movimientos, pero no parecía apresurarse. Todo en el bosque parecía estar en suspensión, como si la misma tierra estuviera esperando el desenlace. Un rugido bajo y profundo surgió del interior de la criatura, pero no era un sonido de furia. Era un sonido más antiguo, como un eco distante de tiempos olvidados. Un sonido que hablaba de un poder más allá de la comprensión humana. Martín, paralizado, miró a su alrededor, buscando una salida, pero no la había. La niebla, los árboles, las sombras, todo lo había rodeado, y ahora solo quedaba él y la presencia frente a él. Entonces, con un movimiento rápido y preciso, la figura se alejó, desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. El aire se despejó de inmediato, y Martín pudo moverse de nuevo. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero no podía quedarse allí. La sensación de que algo más estaba por ocurrir lo invadió, como una presión invisible que lo empujaba hacia adelante. El bosque, ahora en silencio absoluto, parecía haber vuelto a su estado original, pero Martín sabía que nada sería igual. La criatura había desaparecido, pero el eco de su presencia permanecía en su mente. No solo la loba había estado allí, sino algo mucho más antiguo, algo que ya no podía ignorar. Con el corazón aún latiendo acelerado, Martín decidió que debía regresar a la aldea. No podía quedarse más tiempo en ese lugar, y sabía que su hermano ya no estaba en el bosque. Había algo más grande que ellos, algo que los había reclamado. Mientras caminaba de regreso, la luz de la linterna temblaba una vez más, pero esta vez no era el miedo lo que lo detenía. Era la comprensión de que, aunque la montaña guardaba sus secretos, la oscuridad en su interior nunca se iría.